erradicación. Debemos procurar impedir la aparición de esta violencia. Estas acciones abarcan los siguientes campos. ¿Cómo qué? Promoción del buen trato. Exacto, promover el buen trato. ¿Qué más, maestra Rosario? Respeto a la dignidad humana. Sí. De manifiesto su factibilidad en los beneficios individuales, familiares, comunitarios y sociales que se pueden obtener al practicarlos. Inhibición de la violencia a través del reconocimiento y desnaturalización de su ejercicio y de conocimiento de sus consecuencias individuales, familiares, sociales y jurídicas, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales que favorezcan la resolución no violenta de conflictos interpersonales. Quiero recalcar ahí que nos hace hincapié en que hagamos desarrollo de habilidades socioemocionales para que podamos fortalecer en este primer nivel, en donde debemos evitar. Vámonos al segundo nivel. El segundo nivel, maestra. Gracias. Detener. En este segundo nivel, las acciones apuntan a cesar la violencia existente a través de detectar y atender situaciones de riesgo, identificar a los posibles agredidos y construir conciencia del daño de las conductas violentas con el objetivo de evidenciar y detener la evolución del daño individual, familiar y o social. Se requiere de una comunidad escolar capaz de inhibir las conductas violentas y el abuso a través de acciones tendentes a favorecer el desarrollo de seres humanos integrales que generen espacios y ambientes de convivencia armónica y específicas. Todos deben estar alerta y trabajar en el desarrollo adecuado de los alumnos, empezando por fortalecer aquellas habilidades sociales y emocionales que favorecen la inclusión, el respeto a la diversidad y la convivencia, y saber qué hacer ante la presencia de situaciones a conductas relacionadas con abuso sexual infantil, acoso escolar o maldad. Gracias. Voy a recalcar entonces que las acciones apuntan a cesar la violencia, si es que existe dentro de nuestras aulas, a través de detectar y atender las situaciones que pensemos que con las que podemos correr riesgo, identificar a los posibles agresores, construir conciencia del daño de las conductas y violencias, y más adelante recalco, fortalecer aquellas habilidades socioemocionales que favorezcan la inclusión. Maestro, ¿me ayudas por favor con el mensaje? El abuso sexual infantil, acoso y maltrato limitan el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, afectan su desarrollo pleno, causando baja autoestima, trastornos del sueño y de alimentación, genera estrés, ansiedad, conflictos emocionales y depresión, bajo rendimiento académico, ausentismo y deserción escolar que pueden perdurar y empeorar en la edad adulta. Por eso decía que este tema que nos pidió el maestro supervisor que tocáramos es bien importante, porque este abuso sexual o este acoso o este maltrato, ¿cómo puede afectar a estos niños, niñas o adolescentes, ¿no? En su desarrollo, en su autoestima, en su trastorno del sueño, en su alimentación, en generar estrés, ansiedad, conflictos emocionales, depresión, bajo rendimiento, autosentimiento, deserción, wow, en todo lo que les puede afectar, ¿no? Es importante concluir ahorita que el hecho de prevenir y salvaguardar la integridad de las niñas y niños adolescentes es responsabilidad de los adultos que están a cargo en su guardia, en su custodia, en su tutela, o quienes por motivos de funciones o actividades estén bajo su cuidado, es decir, los docentes, los directivos o los supervisores. En el hogar la responsabilidad es de padres o tutores, y en el espacio escolar será de los adultos que integran la comunidad educativa, pero cabe mencionar que, refiriéndonos a madres, padres o tutores, es responsabilidad de quienes están a cargo de sus niños, ¿va? Vamos a hablar en esta primera parte cuál es el objetivo general. Maestro, ¿me ayudas a leer cuál es el objetivo general, por favor? No, pero te lo digo yo. Proporcionar elementos para la elaboración de protocolos
para la prevención, detección y actuación en caso de abuso, en caso de acoso y en caso de maltrato. Y de ahí vamos a tener 3 objetivos específicos, que van a ser los protocolos de prevención, de detección y de actuación para estos tres temas, que es el abuso sexual, el acoso escolar y el maltrato. Y básicamente sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de involucrarse activamente a favor de los derechos de las niñas, niños y los adolescentes. En el ámbito de aplicación, bueno, la Secretaría de Educación Pública, de conformidad con el artículo 12, en la Ley General de Educación, propone este material a efecto de que desarrollemos estos protocolos y los incorporemos a la normatividad con la finalidad de que se apliquen de manera obligatoria en todas las escuelas públicas y privadas de la educación básica. Se presentan orientaciones generadas que deben conceptualizar dependiendo de la situación que requiera atender. En el ámbito de prevención y detección, se van a presentar una serie de procedimientos para que podamos evitar, podamos detener y disminuir el daño de conductas violentas, atendiendo entre otros a los principios de interés propio superiores de la niñez para garantizar el derecho a vivir una vida libre en toda forma de violencia. En el otro, por favor. Y en el ámbito de actuación, bueno, nos van a dar una serie de mecanismos estandarizados que se aplican en el espacio educativo y que establecen acciones generales de forma inmediata para salvaguardar la seguridad y la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes en situaciones de abuso, de acoso y de maltrato. Ok. Esta es la introducción que toca nuestro tema, pero antes de esto la maestra Ceci nos va a abordar su primer tema. La maestra nos va a hablar acerca de la prevención, la detección y la actuación que debemos tomar en el maltrato del maltrato de los alumnos en las escuelas. ¿Sí? Ya. Cierra. No sé si decimos nada, Bien, buenos días. Me da mucho gusto verlos el día de hoy nuevamente, tocando este tema muy importante que lamentablemente, pues ahorita platicaban las noticias, nos están moviendo muchas cosas, reflexionar porque nosotros también somos parte del cuidado de los niños. Entonces, en este caso yo les voy a hablar de detección y actuación en casos de maltrato en la escuela. Tomando otra vez esta situación que está pasando en la Ciudad de México precisamente, ¿ustedes creen que lo acontecido con este pequeñito que lamentablemente falleció sea un caso de maltrato en la escuela? ¿Será maltrato? Pues el descuido es maltrato. El descuido es maltrato. Sí. Vamos a ver qué es el maltrato escolar y a ver si aclaramos un poquito. Ciencia, o sea, yo creo que todo, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué es el maltrato escolar? Vamos a ver. Es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Entonces, ¿sí hubo maltrato? Sí, es caso de maltrato. Así es, hubo negligencia, hubo omisión en este caso. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros, cada uno, como figuras dentro del plantel educativo, cómo debemos de actuar, qué debemos de hacer para prevenir el maltrato y en caso de que se presente, como lo comentaba el maestro Héctor, detener esa situación.
Y bueno, aquí vamos a hablar, 1, de la prevención del maltrato infantil, 2, de las responsabilidades mínimas de la comunidad educativa, que eso nos incluye a todos y también a los padres de familia, la detección del maltrato, acciones para la actuación en el caso de maltrato y recomendaciones generales. Y bueno, vamos con el primer tema, que es la prevención del maltrato. Estas orientaciones nos establecen las condiciones interinstitucionales para que las escuelas, en cualquier evento relacionado con salvaguardar la integridad de las niñas, niños o adolescentes, den seguimiento a los casos que consideren necesarios. También para tratar casos o sospechas que sean detectados fuera de la escuela. O sea, también, si un niño nos llega a enterar de que, ¿sabe qué, maestra? En mi casa pasó esto, mi primo me hizo esto, mi mamá, mi papá, ya nos estamos haciendo también partícipes de esa situación al ser enterados. Y también cuando uno tiene sospechas de que el niño sufre maltrato, si no lo atendemos, estamos cayendo en omisión o negligencia. Entonces sí es importante, si yo veo que un niño llega a la escuela con un moretón, con un algo, voy a actuar, voy a ver qué está pasando con este pequeñito. También estas orientaciones nos sirven cuando se detecten o denuncien casos. Y finalmente nos recomiendan contar evidencia documental de todos los casos, ya sean fotos, bitácoras. Por eso les hemos mencionado la importancia de la bitácora. Esa bitácora nos protege de muchas situaciones. No nos pueden decir que no atendimos un caso si yo lo tengo registrado en mi bitácora. Y estas evidencias se tienen que mostrar cuando el supervisor haga las visitas en sus escuelas. Y bueno, es importante considerar que los docentes no deben de entrevistar a los niños. Simplemente se limitan a escuchar, no estarle preguntando ¿y cómo pasó eso? ¿Y tú qué hiciste? No, simplemente escuchar el relato del niño. Y solamente se hablará con el niño en presencia de sus familiares. Primero, si el niño te está contando algo, escúchalo con atención. Ya después informarás a los padres de familia y en presencia de ellos, el niño puede volver a relatar lo sucedido. Y bueno, el uso de las fotos o videos que nos pueden servir de evidencia, sí, siempre y cuando cuente con la autorización de los padres de familia. En caso contrario, fotos y videos no me van a poder servir. Bueno, vamos con el tema 2, responsabilidades de la comunidad educativa, iniciando con las madres, padres y tutores. Su primera responsabilidad es conocer. ¿Qué van a conocer los padres de familia? Tienen que conocer el reglamento de la escuela, tienen que conocer lo que la escuela lleva a cabo, es decir, conocer todos esos documentos normativos que protegen a sus hijos dentro de la escuela. También es responsabilidad de ellos observar, en todo momento observar si su hijo tiene un cambio de conducta repentino, si su hijo llega llorando a su casa, siempre tienen que observar lo que acontece con sus pequeños. Otra de sus responsabilidades es acudir a la escuela en caso del llamado, ya sea del docente o del directivo, acudir para establecer acuerdos. Esa es otra de sus responsabilidades, cumplir acuerdos. Y bueno, aquí tenemos algunas tareas de lo que tienen que hacer los padres de familia, que pues es lo mismo que ya les acabo de comentar en resumen: conocer, observar, acudir y cumplir acuerdos. Después tenemos las responsabilidades mínimas de los docentes. En este caso, los docentes tienen que conocer igual los lineamientos, los documentos normativos, ya lo saben, la guía operativa, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Todo eso lo tienen que conocer y aplicar, porque de nada me sirve que yo conozca los documentos si a la mera hora, si estoy viendo que el niño le está pasando algo y hago como que no veo nada porque no me quiero meter en problemas, pues ya estamos cayendo en pues negligencia.
contar con formación en derechos humanos. Para eso es importante que ustedes como directores animen a sus docentes a que tomen algún curso sobre derechos humanos para que conozcan, para que se empapen más de la ley, ¿no? De los derechos que los niños tienen y de los cuales debemos de velar, porque sabemos bien que sobre todos los derechos está el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso está sobre todo, pero sí es importante que los conozcamos más a fondo. También los docentes, dentro de sus responsabilidades mínimas, es conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, observar y estar alerta, igual que los padres de familia. En el momento que los niños están bajo tu guardia y custodia dentro del horario escolar, debes de estar atento a todas las señales. Si el niño presenta alguna situación, inmediatamente hay que actuar. Y otra de las responsabilidades es aplicar las acciones señaladas, es decir, estar alerta. Todo lo que les acabo de comentar lo tenemos que realizar. No hacer como que yo no vi, yo no. Tenemos que estar siempre cumpliendo con estas acciones. Y en caso de presentarse alguna situación, algún reporte de caso de maltrato, los docentes tienen que reportar inmediatamente a la autoridad inmediata, ¿sí? Para que se tomen las acciones correspondientes. Y bueno, igualmente tenemos algunas tareas que son las mismas, repito, que ya tenemos en resumen: conocer y aplicar, contar con formación en derechos humanos, conocer la ley general, observar y estar alerta, pero ya un poquito más detallado. Solamente que ahorita, para no hacer muy largo y muy tedioso esta plática, lo vamos a comentar de manera general. Ya posteriormente, o a lo mejor ya cuentan con este documento de orientaciones, y si no, díganos y se los enviamos con mucho gusto. Ahí están las tareas y los mecanismos que cada uno de los actores educativos deben de llevar a cabo en caso de presentarse esta situación o evitarla definitivamente. Y bueno, ahora vamos con las responsabilidades de personal administrativo y o personas que no son docentes. Aquí, ¿qué personal entraría? Personal administrativo y o personas que no son docentes. Primero el director. Los trabajadores, muy bien, porque ellos, al estar dentro de un espacio donde se relacionan con niños directa o indirectamente, ellos también tienen responsabilidades de salvaguardar la integridad de los pequeños. Entonces, ellos deben de conocer y aplicar los documentos normativos. También ellos no pueden decir no, pues es que yo nada más soy el conserje, yo nada más soy el trabajador. También ellos tienen que conocer la ley de cómo debemos de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por lo mismo, ellos también deben de conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Aplicar todo esto, todo lo que ellos conozcan, todo lo que ellos aprendan, aplicarlo durante la jornada escolar y acciones que se señalan en este documento. Es decir, observar, estar alerta, ver situaciones que se presenten dentro del horario escolar. Y en caso de que ellos lleguen a observar alguna situación, reportar a su autoridad inmediata. No se pueden hacer como que también, pues yo no sé, lo tienen que reportar, porque si no también entrarían dentro de las responsabilidades y la omisión, exactamente. ¿Y quién los capacita? En este caso podría ser también, en una reunión que tengan con toda la plantilla de la escuela. No digo plantilla docente porque pues ellos no son docentes al final de cuentas, pero sí a lo mejor otorgarles los documentos, hacer que nos firmen de recibido, para que ustedes como directivos también pues de una cierta manera se protejan y no digan, es que el director no me informó, es que yo no sabía. Sí hacerlos firmar, entregarles a lo mejor un resumen, darles una pequeña capacitación en algún momento, para que ellos también conozcan estas leyes. Sí, profesor. Recuerden que no es obligación de ustedes ni dominar la normatividad, sí conocerla, sí aplicarla,
y que no es obligación de ustedes el capacitar a los docentes, pero sí de ellos conocer que el desconocimiento de la ley no los exime de responsabilidad. Son ellos quienes deben allegarse los recursos, quienes deben de preocuparse por conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, la normatividad, la guía operativa, las responsabilidades y sobre todo cuidar mucho que su actuación se apegue en todo momento al deber ser, al código de ética. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo consideran, podemos programar una capacitación. Podemos tener en una junta de consejo técnico que pudiera ser la siguiente o en enero, o podemos ver una reunión en diciembre que no tenemos junta de consejo técnico para reunir a los docentes y capacitarlos en los elementos básicos. O sea, sí lo podemos hacer, no es nuestra obligación, pero sí es un servicio y esta función de nosotros también implica el servicio. El poner a la disposición de los maestros todos los elementos que requieran para la mejora de su práctica educativa. Todos hemos sido testigos de un maltrato sutil por parte de algún docente. ¿Sí? El que le quiten parte del recreo al niño, el que lo tengan parado haciendo una tarea, el que lo separen de sus compañeros, el que no le permitan integrarse a la clase de educación física, un grito, el que lo ignore, ¿sí? El que le reparta material a todos y a él no, porque no alcanzó. O sea, también hay un tipo de maltrato sutil. Porque tu mamá me cae mal, ¿sí? Porque tu hermano me la hizo, porque hoy no vengo de humor. Y el maestro se puede justificar, pero sí debemos de ser conscientes que incurrimos en responsabilidades. Entonces, pues ustedes pueden decirme, permítanme. Bueno, continuamos, muchas gracias. Buenos días, maestra. Aquí en este caso no está el cuadrito de tareas y el procedimiento que deben de llevar, porque al final de cuentas sí es responsabilidad de ellos también, pero no llevar a cabo esas tareas tan específicas como los docentes, como los padres de familia, como los directivos, que vamos a ver a continuación. Responsabilidades mínimas de directores y subdirectores administrativos. En este caso, pues a ustedes les corresponde dar a conocer los documentos normativos. Repito, como les decía hace un momento, a lo mejor darles a firmar de recibido, de enterados, de que conocen la ley, de que están enterados. Entonces sí es importante que ustedes den a conocer los documentos normativos. Verificar que se apliquen las acciones que se comentan en este documento, verificar que los docentes estén atentos, que observen, que salvaguarden, que se haga todo como debe de ser para protección de los menores. Generar que la plantilla se forme y actualice en materia de derechos humanos. Aquí sí me gustaría que ustedes participen, que me digan cómo harían para convencer a su plantilla docente de que tomen algún curso de derechos humanos o de que pues se actualicen en estos temas. ¿Qué harían? Porque yo sé, ¿y por qué aquí no dice que yo tengo, no lo quiero hacer? ¿Cómo le harían para convencer? El de agosto. Imagínense un maestro así que igual no lo tienen, a lo mejor sí, pero que siempre está de negativa, de que no, que yo por qué, que esto no me corresponde, porque no dentro de mi horario laboral. ¿Qué harían ustedes para convencer a esos maestros? Yo creo que sensibilizarlos, hacerles ver que eso que van a aprender tiene que ver con su día a día, ¿no? Y que eso nos va a llevar a que tomemos decisiones con más responsabilidad, con más criterio, y tratar de hacer una labor de convención. Muy bien, excelente. ¿Alguien más, maestros, cómo podrían hacer para? ¿Creen que esté bien? ¿Saben que tienen que tomar este curso y es obligatorio y para tal fecha quiero su constancia? ¿Creen que se puede hacer eso? Los particulares. Lo que pasa es que existe la necesidad, tenemos la supervisión y entonces de acuerdo. se comentan
particulares. Sí. Cada año tenemos que tomar puntos. Entonces ahorita salió la convocatoria en septiembre, concluía a finales de octubre. De acuerdo. Sí. Todos los días. Que no lo haga, entonces va a tener que hacer dos. Todos hacen. Y fue este curso de violencia y acoso escolar. Entonces, bueno, qué bueno que hicimos esta reflexión. A lo mejor ya se llevan ideas de acuerdo. para llevarlas a Sí. cabo en sus escuelas. Porque De acuerdo. es importante. Sí, Aquí nos maestra. dice responsabilidad mínima. Buen día. Generar que la Hasta luego, plantilla se bye. informe y actualice en materia de derechos humanos. Es su responsabilidad, maestras y maestros. Otra de las responsabilidades mínimas, conocer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Promover que en colegiados se realicen estrategias de prevención, es decir, en nuestros consejos técnicos escolares, en un foro, en una junta extraordinaria que tengamos, ver qué podemos hacer, qué protocolos podemos implementar en nuestra escuela para prevenir situaciones de maltrato. Y también otra, documentar todas las acciones relacionadas con la prevención, es decir, las bitácoras, fírmale a tu maestro, a tu maestra, si te entera de algún caso, firma. A lo mejor no es necesario llegar a todas las tareas y todos los mecanismos de atención, a lo mejor nada más un poquito así, que apenas se iba a prender rojo, pero si actuamos a tiempo, eso puede quedar ahí, pero sí tener la evidencia documental de que pues lo estamos trabajando o de que estamos realizando acciones de prevención, porque si llega a presentar un caso en tu escuela, muchas veces, ¿qué nos dice la autoridad? ¿Y tú qué hiciste? ¿Por qué se llegó a este punto? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvimos que llegar a esta situación? O sea, siempre es lo primero que nos van a decir, ¿y nosotros qué hicimos? Entonces, si yo tengo documentado, en tal mes se hizo una campaña sobre este tema, se realizaron estas acciones, se concientizó a los padres de familia por medio de un taller, todo eso está excelente, pero hay que tenerlo documentado porque al final de cuentas sabemos siempre que, como dicen por ahí, papelito habla. Porque yo puedo decir, no, es que sí hice esto, hice el otro, pero ¿dónde están tus evidencias? Y bueno, tenemos el cuadrito de tareas y mecanismos de atención. La verdad es que está un poquito más largo para que se den tiempo ustedes ya en su tiempo en sus escuelas de leerlo con atención, porque está este cuadrito y aparte sigue otro más, o sea, ustedes como directivos como que tienen las tareas más fuertes que realizar para la atención de los casos de maltrato, prevención y detención. Y bueno, ahora vamos con las responsabilidades mínimas del supervisor. En este caso hay que verificar las responsabilidades y obligaciones y verificar que sean cumplidas. En este caso, de parte del supervisor, va a revisar que ustedes estén llevando a cabo todas estas acciones. También conocer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, contar con formación en derechos humanos, promover acciones para una convivencia armónica, como por ejemplo ahorita es una acción que estamos llevando a cabo de parte de supervisión, enterarlos a ustedes que a lo mejor ya conocían, pero la plática siempre es buena, socializarlo, enriquecerlo. Entonces, pues sí, promover acciones para una convivencia armónica dentro de todas las escuelas que son parte de la zona escolar. Confirmar la aplicación de las acciones. Yo creo que el maestro ya está imaginando, pensando, maquinando la forma en que nosotros confirmemos que se apliquen estas acciones. Informar inmediatamente, esto lleva un caminito, o sea, primero el docente entera al directivo y tu directivo, ¿a quién tienes que enterar? Al supervisor, y el supervisor en su caso tiene que informar también a las autoridades correspondientes y también se debe de actuar inmediatamente. De parte del supervisor también se debe de tener evidencias documentadas
promover y enfocar. Es decir, que se promueva que ustedes con sus colectivos traten estos temas. Que siempre sea un tema importante tratar, pues la atención y también prevenir este tipo de casos. Y tenemos también las tareas y los mecanismos de aplicación de parte del supervisor. Ahora, vamos al siguiente tema, que es detección del maltrato en la escuela. En este caso se nos propone dentro del documento de orientaciones, se sugieren probables factores de casos de maltrato escolar que constituyen elementos para informar a la autoridad directiva e iniciar la atención del caso. Si es que el primero que se enteró fue el docente o algún trabajador administrativo, hay que informar a los directores y sucesivamente. Sin embargo, la identificación de algún factor no significa que niñas, niños o adolescentes estén sufriendo maltrato. Puede tratarse de alguna otra cosa. Se recomienda valorar y dar seguimiento a las señales que se detecten. En este caso, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a dar una copia de los factores de riesgo para la identificación del maltrato y vamos a observar algunos videos. Y ustedes van a ir marcando una palomita si está ocurriendo en el video que van a observar el indicador que se menciona. ¿Ya tienen todos ahorita? Entonces, si gustan leer rápidamente los indicadores, factores de riesgo, para que ya los tengan presentes. Y del lado derecho tenemos dos columnas más. Una es para el primer caso, les voy a proyectar un primer video. Y después de observar el video, ustedes van a marcar palomitas en las acciones o factores, indicadores de riesgo que observen en la conducta del primer caso del niño que vamos a ver. ¿Listos? Este es mi hermano
la verdad no sé de qué país sea. Bueno, aquí ya marcaron algunos indicadores de riesgo. Luego les damos tiempo para que lo hagamos. ¿Podríamos repetir el video para que si quieren identificar algún otro? Sí. Ok. No quería porque voy a llevar a la Puede ser cautela por rechazo al contacto físico con adultos en la escuela. Puede ser también temor mal respeto a sus padres, tutores. ¿Estamos de acuerdo con el maestro o queremos agregar algo más? También agregaría la presencia de moretones, ¿no? ¿Alguien más? Los supuestos golpes o accidentes fortuitos. Porque luego llega como que se pegó con la fuerza. Entonces, en este caso, sí será maltrato definitivamente. Sí. O sea, sí, ¿verdad? Obviamente, violencia, maltrato, violencia, definitivamente no hay más. Bueno, en este caso ya identificamos si hay maltrato. De acuerdo a lo que ya platicamos, ¿cuál sería el protocolo de atención? ¿Quién me quiere comentar o yo digo quién participa?
Usted diga, porque todos quieren, entonces. Vamos a ver, maestro. Tiene uno que tener mucho cuidado en esto, ¿Sí? con una denuncia, porque se puede revertir, ¿sí? Tiene uno que tener todas, como decía mi abuela, los pelos de la burra en la mano, porque si no se puede revertir. Lo primero que tendría uno que hacer como maestro del grupo es, obviamente, platicar con el director. Hacer una observación más exhaustiva, ya que no podemos entrevistar al pequeño. Y en un momento dado, tener una entrevista con el padre de familia para tratar de identificar este tipo de señales que nosotros hemos visto. Que el padre se dé cuenta de que hemos observado esa situación. Porque si procedemos a una denuncia o cuestión por el estilo, podemos lograr dos cosas: o que el padre se lleve al niño o a la niña de la escuela, o que revierta el asunto, ¿sí? Y diga: señor, de acuerdo con la ley usted no puede hacer ningún diagnóstico, y usted está diagnosticando maltrato, y usted no es especialista, y puede usted tener cierta preparación, pero no lo puede hacer. Entonces yo pienso que lo primero, lo más sano que hay que hacer es hacerle ver al padre de familia de la manera más atenta pero firme posible de que estamos observando algo que está afectando a su hijo o a su hija, y que estamos pues pendientes de la situación, porque es la manera más fácil de ir modificando la situación con el padre de familia. Ya una denuncia ya es una cuestión bastante más delicada. Bueno, efectivamente, como comenta el maestro, lo primero, la docente ya vio, hay una situación, de maltrato. ¿Qué tiene que hacer primero? Informar a su autoridad de nivel superior. Y para esto es importante, eso sí lo tendríamos que hacer, hacer una acta de hechos. En esta acta de hechos no estoy culpando, no estoy diciendo el papá la golpea, no, simplemente observé, pasó esto, tal como sucedieron las cosas, ni más ni menos, no, bueno, ahorita vamos a ver más adelante cómo debemos de actuar. Pero para esta acta de hechos, bien lo dijo el maestro, evitar interrogar o entrevistar. Escuchar a niñas, niños y adolescentes si se ha acercado a exponer su situación. Si el mismo niño, oiga maestra, ¿qué cree que me pasó esto? Oiga maestro, estoy triste porque mi papá tal cosa. Escuchar sí con atención al niño, pero sin llegar a interrogarlo, a hacerle una entrevista como tal, no. Simplemente escuchar al niño. Sí, es que él se acercó a comentar la situación. En el caso del video, la niña quiere externar, quiere platicar su situación, ¿verdad que no? O sea, incluso ella sí tiene miedo, se oculta, pero yo ya me di cuenta como docente, si no actúo, ¿caigo en qué? Omisión. En omisión. Entonces, simplemente voy a redactar. Observé que la alumna presenta moretones en el brazo izquierdo, no sé, en la mano, como sea, y la niña presenta conductas de introspección, se puede decir, no sé, redactar las cosas tal, sin juicios de valor. Asignar una clave de identificación, es decir, a lo mejor poner nada más las iniciales del niño para no exponer su identidad, poner los datos de la escuela, la fecha en que sucedieron los hechos, el nombre de las personas involucradas y de quien refiere el caso si aplica. En este caso sería la docente. La docente, Juanita Pérez, se presentó tal fecha, tal hora, y comenta lo siguiente. También hay que poner el procedimiento realizado al evento, es decir, la maestra informa al directivo quien realizará tal y tal acción, o sea, informar a la supervisión, etc. También en caso de que, como bien decía también el maestro, es importante informar primero a los padres de familia. No lo estoy culpando, no estoy diciendo, sí señor, usted lo maltrató.
la maltrató, no, simplemente le voy a informar, si lo tengo que citar para enterarlo de la situación. Y entonces, en caso de que el familiar o tutor de las niñas, niños o adolescentes se presente, también escribir esto en la acta de hechos. Y también otras situaciones relevantes, como podría ser descripción de las palabras exactas que fueron utilizadas por los niños. Y para esto es importante entrecomillar, para que se entienda que tal y como lo dijo el niño, así lo escribí. O también, si es que es un adulto el que está diciendo algo, también entrecomillar. También se puede poner, relatar cuál es la conducta de los niños en ese caso. Y el aspecto de niñas y adolescentes, como ya comentamos, presenta moretón, presenta situaciones de baja autoestima, de miedo, temor a participar, no convive con sus compañeros, etcétera, etcétera, lo que observemos en el momento. Y bueno, al final, pues, nombre y firma del director o directora, de los padres o tutores del alumno y del docente. Y bueno, ya detectamos este caso. ¿Qué acciones debo de tomar en el caso de maltrato? Aquí nos recomiendan cosas que tenemos que hacer en orden, o sea, ya resumiendo todo lo que vimos, responsabilidades mínimas de todos los actores educativos. Notificar inmediatamente. 1. Retirar de atención frente al grupo al presunto responsable. Si es que el niño está acusando a un profesor, a un trabajador o a quien sea, retirarlo del contacto con niños inmediatamente. Y notificarlo por escrito a la persona que vayamos a retirar del grupo. Sí hay que notificarle por escrito, no nada más decir, ¿sabes qué? Vente, vámonos del grupo, sin que el maestro, la maestra o el trabajador o quien sea, la persona sepa ni siquiera qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, que no esté enterado del caso. Sí hay que informarle por escrito la situación. Implementar medidas que garanticen la integridad de niñas, niños y adolescentes. Escuchar y dar confianza al estudiante. En caso de que esta situación sea cometida o el acusado sea un personal administrativo, debe de solicitar su cambio de adscripción, comunicar por escrito, elaborar el acta de hechos, informar a los tutores, muy importante, canalizar a la instancia correspondiente, colaborar con la instancia para la elaboración del diagnóstico. O sea, es decir, si ya llega, por ejemplo, la dirección 1 a entrevistar, a tomar medidas, pues sí colaborar con ellos, todo lo que te pidan, realizarlo. O si el caso va más allá, a la Agencia de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes o el Ministerio Público, colaborar con ellos con todo lo que sea necesario. Ejecutar las medidas de protección que se soliciten a la escuela y dar seguimiento hasta que se cierre el caso. Y bueno, ¿qué pasa con pues los involucrados? En caso de que el involucrado sea en la escuela pública, podrán ser sancionados de acuerdo a la determinación de los órganos internos de control. En escuelas privadas, la supervisión establecerá los mecanismos y sanciones, como lo señalan los acuerdos de incorporación de la Secretaría de Educación Pública. Y ahora tenemos recomendaciones generales, ya un poquito cerrando esta parte. ¿Qué es recomendable y qué se debe de evitar? Es recomendable recibir la información inmediatamente, no decirle al niño, no, niño, espérate, ahorita estoy comiendo, espérame, al rato. O sea, si el niño te está diciendo algo en el momento, pues debes de escuchar y de atender. Y estar disponible para él, no nada de que, no, ahorita no puedo. Creerle al niño, nada de que estás seguro, pero tú qué hiciste, tú no lo provocaste, tú no. O sea, creerle siempre al niño a lo que él diga. Manifestar que se confía en él. Explicar que él no tiene la culpa de lo que está pasando, escucharlo sin interrumpir, entrecomillar lo dicho por el pequeño en el acta de hechos, comunicarle que se le va a apoyar y consultar con personal especializado para ayudar al pequeño.
No prometer que se mantendrá el secreto, porque no lo vamos a cumplir. Al final de cuentas tengo que informar a la autoridad. Asegurar que no le ocurrirá nada, eso sí, lo tengo que prometer al niño: mira, no te va a pasar nada, no te preocupes. En caso de abuso extrafamiliar, comunicar a la familia. Si es abuso intrafamiliar, comunicarse con un adulto referente protector que indique el niño. Es decir, si el niño te está diciendo que su papá lo maltrata, vas a llamar al papá, ¿no? Porque va a decir: está mintiendo, se cayó la otra vez, maestra, ni le haga caso. Y pobre niño, ya llegando a su casa, le va otra vez igual o peor. Entonces, no voy a llamar al mismo maltratado, voy a hablar, le voy a decir al niño: ¿sabes qué? Otra persona en la que tú confías, con la que yo pueda hablar y que sea un adulto que se pueda hacer responsable de ti. Y bueno, ahora lo que debemos de evitar: preguntar o entrevistar, postergar para otro momento la escucha, dejar traslucir alarma ante el relato, nada de ay no hijo, entonces no, o sea, siempre mantenerte tranquilo, escúchalo con tranquilidad, porque si tú te muestras alarmado, pues el pobre niño todavía más. Insistir en que el niño relate los hechos o responda a preguntas que no quiere contestar. O sea, solamente escucha lo que él te quiera decir. ¿Y luego qué pasó? ¿Y tú qué hiciste? Cuestionar lo que el niño está relatando, realizar juicios de valor, nada de que es que tú también, ¿por qué no hiciste la tarea? Es que tú, no. Plantear preguntas cerradas, que se contesten con un simple sí o un no. Inducir o sugerir respuestas, hacer que el niño te diga lo que tú quieres escuchar, tampoco, no puedo realizar esto. Verbalizar hipótesis, pedir que repita lo dicho ante otras personas, realizar acciones que lo involucren sin explicarle de qué se trata, manifestar enojo y culparlos, prejuzgar a los padres de familia, hablarles de manera acusatoria. Así de: es que usted, señor, ¿por qué le pega? Y ahorita le voy a hablar a ti para que le quiten a su hijo. No, eso también no lo podemos hacer. Y avanzar sobre cuestiones de la vida privada de los padres que no tienen relación con los hechos. O sea, nada de que, pues es que sí, también la mamá se va toda la noche y luego la deja sola con el papá y bla, bla, bla. O sea, estar indagando más allá de lo que nos corresponde. Nos vamos a los hechos tal y como ocurrieron y lo que nos está diciendo el pequeño. Y pues eso sería el tema de maltrato en la escuela. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo nomás, con todo respeto, le sugeriría que cuando tuviéramos que dar parte a cualquier autoridad, desde el maestro supervisor a dirección 1 al Ministerio Público, que en ese informe se registre presuntamente, se sugiere, se tiene la duda, pero que no lo demos por hechos. Si en el oficio adelantado se hace de su conocimiento que el niño Oscar es violentado, en ese momento ya estás dando por hecho tu fe. Y lo que decía el maestro: ¿cómo le vamos a demostrar al papá lo contrario? Pues, presuntamente es víctima de violencia, pero que nunca en la redacción escribamos alguna acusación en sentido afirmativo, que no nos comprometa. Y si vas a levantar acta, es lo mismo, presuntamente. En el proverbio del acta, en el principio del acta, pone por qué se va a levantar el acta. Desde ahí se pone motivo por el que, porque presuntamente el niño es violentado, o fue abusado sexualmente, o presuntamente. Igual el trabajador no la puede revertir. Entonces, así es lo que estamos hablando. Y segundo, cuando informamos al trabajador de manera inmediata, no hacer algún comentario porque probablemente te detengan, porque en ese momento se va a dar la fuga y nos van a acusar de que favorecimos el hecho de que se diera la fuga. Entonces, nada más se le da el documento y sin comentarios: mira, esto pasó, nos dieron esto, y mi obligación es avisarte que te voy a separar del grupo o de la función frente al niño. Pero no hacer ningún comentario, porque ya ha habido directoras que le avisan al trabajador: llega el MP, los agentes del MP, y
está la firma del maestro y ya no está el compañero. Pues ya se brincó por la casa del consejo, ya se fue a la calle. ¿Y quién le avisó? Permítame tantito, la directora va, le avisa, el señor sale, se escapa, y entonces la directora pone la capilla ahí por haber hecho un comentario ahí. Entonces, la única sugerencia, pues, con todo respeto, pero sí hay que tener mucho cuidado para protegernos nosotros y a la maestra. La maestra dice que Oscarito es víctima de violencia. No, la maestra dice que presuntamente es víctima de violencia. Y así ya liberamos a la maestra y liberamos al director. La verdad es que yo no sé cómo vean ustedes, pero no usaría ni la palabra presuntamente. Yo pondría los hechos tal y como fueron. Fulanito dice que su papá le hizo esto y esto y el otro, porque presuntamente ya como que estoy dando un poquito el pie a que se preste a que sí. Al revés, es al revés. Se presume. De que quien lo corrobora lo puede afirmar. Eso le toca al MP. Sí, es que por ley así el niño lo sostenga con respecto a su padre, no nos consta. Entonces, si nosotros ya estamos afirmando algo, a pesar de que lo diga el niño, ya estamos haciendo una acusación. Aquí la guía operativa, estoy en la página 187, dice: atender y citar a la madre, padre, familia o tutor del alumno presuntamente agredido. Presuntamente. Hasta la guía ocupa la palabra presuntamente. Sí, porque pudo Sí, ella. porque todo el mundo es inocente, hasta el padre de familia, entonces no se le compruebe de que se sometió a chamas. Bueno, Dice tengo mis dudas, pero dice un viejo rosario, dice: en este mundo cruel nada es verdad ni mentira, todo depende El cristal, lo que es En la línea de lo que comenta Eduardo y José, a mí me sucedió algo hace algunos años en la escuela, donde un niño se quejaba de que el maestro lo había pellizcado. La mamá del niño a la escuela se enojó mucho, las mamás del salón también se unieron, querían que el maestro se le corriera, los niños muy enojados con el maestro. Y afortunadamente el salón de clases tenía una cámara. Entonces observamos la cámara y vimos que en ningún momento el maestro iban a salir y simplemente el maestro lo quiso, porque se retaron un poquito y lo que hizo el maestro fue hacerle el niño así, pero con la más abierta. Entonces, el niño decía que lo había visto el maestro. Si no hubiera habido cámaras en el salón de clase, lo más seguro es que el maestro lo hubiéramos despedido y a lo mejor se le hubiera hecho algún cargo, digamos. Un proceso. Pero al haber cámaras, se pudo constatar que el niño no estaba diciendo la verdad. Entonces, yo pienso que debemos ser muy cuidadosos, agotar, digamos, nuestra mirada, la observación, también poder platicar con el maestro, la maestra, y ser muy cuidadosos con eso, porque estaba escuchando y voy siguiendo eso y digo, sí, o sea, tiene lógica, es lo que debemos hacer, pero pasó esto y es justamente lo contrario, ¿no? Yo tengo una, perdón. Nos hablas de una autorización del padre para poder entrevistar al menor. Esta autorización de padres puede ser anual. No, es en el momento. Solamente es en el momento, en el caso presente, y nunca se entrevista al niño en ausencia de su padre. Debe estar el padre presente, no se puede entrevistar al menor a solas y no se le puede revictimizar. Ya se lo contó, ahora que se lo cuente a la directora. ¿Es por caso? Es por caso, por evento. Por evento. Ahí sí es pago por evento. ¿Sí? No vale que es que ya tengo la autorización del papá para actuar. Maestro.
Sí, y además, bueno, en estos casos sí habría que solicitar el apoyo del área jurídica de Dirección 1, porque ellos proporcionan el formato con las características que debe tener esa acta. Entonces ya no nos perdemos ni hacemos cosas indebidas. Entonces, Y a lo mejor hasta ellos están presentes, porque son casos ya muy específicos donde ellos le van a dar continuidad. Sí, bueno, voy a poner aquí en pausa.